Muchísimas gracias, como siempre, a usted, amable televidente, esa gentileza al permitirnos entrar donde se encuentra. Hoy hemos invitado al profesor universitario Alfonso Hinojosa, es una personalidad en tema de migraciones, así es que, Alfonso, muchísimas gracias por la amabilidad al visitarnos. No, agradecido más bien yo por tocar temas que creo que son importantes para y que los dejamos ver ahí, pasan y no los analizamos, ¿no? Exacto, están muy presentes, todos hemos sido o somos migrantes o tenemos a alguien migrante, pero lo tenemos naturalizado. Y los efectos, las dimensiones que surgen de esta problemática, pues salvo cuando ya hay momentos duros, dramáticos, etcétera, aparecen, ¿no? Y claro, después están invisibilizadas. A ver, yo quisiera comenzar, íbamos charlando, por lo menos la estadística, el revisar temas históricos nos da cuenta que en el proceso 76-92, en el espacio intercensal, ahí el país da un vuelco sustantivo de convertirse en una sociedad cuantitativamente rural a una sociedad cuantitativamente urbana. Y claro, después el 2012 ya nos muestra un otro matiz que me llamó la atención, Alfonso, cuando me dice usted que había que entender desde una otra dimensión, que es más bien la urbanización rural. ¿Es así más o menos la idea? A ver, es muy cierto lo que usted menciona. En el periodo, en el censo del año 76 nos arroja un 59% de población todavía rural, que estaba asentada en áreas rurales. El censo de 1992 ya nos da la pauta de que dejamos de ser una sociedad eminentemente rural para ser urbana, ¿no? El año 2001 ya tenemos una preponderancia por encima del 60%, 62, 63, no recuerdo bien, de habitantes en las áreas urbanas. Y el último censo, el del año 2012, ya nos arroja un dato muy fuerte, 67% de población en áreas urbanas, que podría ser más, ¿no? Que con seguridad estaba por los 70, pero usted recordará que por el tema de la coparticipación popular hubieron llamados desde las autoridades, desde las organizaciones básicamente del mundo rural, para que los migrantes que estaban presentes en la ciudad retornen a sus localidades, sean censados ahí, y el tema de la coparticipación pues beneficia a sus comunidades, ¿no? Y otro dato que arrojaba el último censo es el fuerte crecimiento de ciudades intermedias, ¿no? Bolivia tiene una característica muy particular respecto a los otros países de Sudamérica. Bolivia tiene un eje central, 3 ciudades muy grandes en términos poblacionales, ¿no? A diferencia de Argentina, Brasil, etcétera, que son normalmente una ciudad la que acapara la mayoría de la población, ¿no? Nosotros tenemos el eje central, pero además las capitales departamentales. Pero el otro dato muy fuerte es el proceso de fuerte crecimiento de ciudades intermedias. Estas ciudades intermedias tienen un impacto muy fuerte sobre sus entornos rurales, ¿no? Y ahí lo que estamos viendo, sobre todo en términos de la juventud, es que los elementos constitutivos de la ciudad se hacen presentes también en un entorno de ruralidad y tienen un fuerte impacto, ¿no? Se forman grupos, entre comillas pandillas, etcétera, todos esos elementos urbanos que empiezan a impactar en el mundo rural. Qué interesante es esto. A ver, digo yo interesante porque si uno se retrocede, bueno, ya tenemos algunos años encima, pero cuando éramos, yo digo, niños y jovenzuelos, en mi caso, viajábamos así a poblaciones donde realmente, digo yo, Chulumani, Coroy, Coachacachi, que no eran sustantivamente importantes y dinámicas en términos poblacionales. Y actualmente son centros sumamente dinámicos, ¿no? Sin duda, sin duda. Es que también hay un otro proceso que es muy, muy interesante y a ratos olvidado en este rápido proceso de urbanización que ha sufrido la sociedad boliviana. Son 4 décadas donde se han cambiado las condiciones totalmente, ¿no? Y tiene que ver con la aceleración de las dinámicas de movilidad. Como usted muy bien dice, hace 30, 40 años las movilidades eran reducidas y
con cierta temporalidad asentándose en los lugares de destino. Ahora no, hay un ir y volver entre las áreas urbanas y rurales, no hay una ruptura. En los procesos migratorios campo-ciudad no hay procesos de ruptura, más bien hay procesos de continuidad, hay procesos de articulación de áreas urbanas, en realidad deberíamos decir periurbanas, ¿no? Sí. Porque son los espacios periurbanos en los lugares donde se asiente esta migración campo-ciudad, que hoy en día ya no es solo campo-ciudad, hay que mencionar que hoy en día, sin duda el censo nos ayudará en esto, la mayor movilidad sin duda va a estar entre áreas urbanas, ¿no? Entre ciudades intermedias a ciudades más grandes o de áreas rurales a ciudades intermedias, ¿no? Entonces, estamos viviendo también la aceleración de las dinámicas de movilidad. Todo esto sin duda facilitado por la tecnología, la comunicación, etcétera, pero también por un desarrollo de una infraestructura vial que es la que posibilita estos rápidos desplazamientos. Ahora, ¿cómo podemos entender qué es lo que está pasando? Si evidentemente hablamos de este proceso muy fuerte y muy rápido, la consolidación de sociedades urbanas en Europa, en otras regiones, han sido procesos largos de centenares de años. Ahora, ¿se ha frenado ya este proceso desde el 2012, por lo que podemos apreciar este tiempo, o todavía sigue? Porque además esto quiero articular a un otro tema del que hablábamos, que hay una fuerte presencia de población boliviana en países limítrofes. Argentina probablemente es el país más poblado por bolivianos, es decir, exteriormente. Está Brasil, no está lejos Chile, España, los Estados Unidos, para nombrar algunos otros. Sin duda, corresponde a estas nuevas dinámicas. La migración interna está también fuertemente vinculada con la migración internacional. Hace 30 años una persona de pronto vivía uno o máximo dos procesos emigratorios, campo-ciudad y de pronto de la ciudad a alguna otra ciudad. Hoy en día una persona de 25, 30 años puede estar atravesando ya 4 o 5 procesos emigratorios. De niño acompañó a sus padres, digamos, en un proceso migratorio hacia la ciudad del Alto. Siendo adolescente se movió hacia Santa Cruz por trabajo, de Santa Cruz hacia Buenos Aires o hacia Sao Paulo a los talleres textiles. Estoy dando casos concretos que he investigado, ¿no? O de ahí hacia a España, digamos, o retornando de la Argentina porque hay un momento de crisis de inflación, hoy en día están yendo a Chile. Entonces hay un continuum de estos procesos de movilidad poblacional. Personalmente no creo que se esté disminuyendo estas dinámicas. Yo creo que se están intensificando, pero sobre todo desde espacios urbanos, ¿no? Algunos datos del censo 2012 ya nos daban cuenta que el grueso de la migración, por ejemplo, boliviana, que sale hacia el exterior, no sale ya como hace décadas atrás de las áreas rurales, sino sale de las áreas periurbanas. Exacto. Ahora, ¿cómo podemos entender ya en este tiempo el impacto que significa este tipo de movilidades en términos de la construcción de la bolivianidad? Es muy fuerte en muchos ámbitos. En lo económico, para empezar, estamos hablando de movilidades que responden básicamente a patrones laborales. Es decir, uno se mueve hoy en día por trabajo de una manera mucho más intensa, ¿no? Hace 40 años atrás una persona nacía, trabajaba y vivía y moría en el mismo lugar. Hoy en día esta dimensión casi ya no es posible, ¿no? Estamos hablando de migraciones de tipo laboral, donde lo económico es muy fuerte, ¿no? Solo para mencionar un elemento en esto, las remesas que llegan del exterior a Bolivia el año pasado han batido récord, ¿no? El Banco Central está tratando de canalizar esas remesas para dolarizarlas, etcétera. Se han generado bonos, remesas, etcétera. Es muy fuerte. El año pasado, el 2022, al país han llegado 1.350 millones de dólares producto de remesas. Esto es casi el 4% de nuestro PIB. Pero lo económico no es el único impacto. Hay un impacto social muy fuerte, hay un impacto político muy fuerte, hay un impacto en términos de construcciones de identidades que son muy fuertes también. Ahora, Alfonso, ¿cómo podemos interpretar además
En un momento histórico, La Paz se constituyó en metropolitana, por la capacidad de aglutinar. Yo recuerdo las migraciones que venían de Santa Cruz, estudiábamos con cruceños aquí, venianos, de todo el país. Resulta ser que La Paz de repente no ha perdido tanto esa esencia, pero ha perdido algo, y Santa Cruz también se convierte en un polo de unas características de esa naturaleza. ¿Qué significa culturalmente además esto? Cambios, transformaciones que no necesariamente son muy bien recibidas o percibidas en el conjunto de la sociedad, generan molestias. Uno de los elementos fuertemente presente en las dinámicas de movilidad es la interculturalidad, y ligado a la interculturalidad vamos a encontrar discriminación, racismo, xenofobia, si se trata de hacia el exterior, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos elementos están presentes también en estas dinámicas, ¿no? Mencionaba Santa Cruz, ¿no? Y Santa Cruz es un caso muy paradigmático. Desde los 70, 80 con más fuerza, Santa Cruz se constituyó en un polo atractor de atracción de la migración de Occidente, básicamente, ¿no? Hoy en día Santa Cruz, desde mi perspectiva y desde las investigaciones que realizo, Santa Cruz es un polo hoy en día de donde sale muchísima gente. Sí. Sobre todo, ya lo habíamos visto con la migración boliviana a España de principios de siglo. Ahí la presencia de Santa Cruz era importante, pero estaba muy invisibilizada. La migración de hoy en día, que también es muy fuerte y muy en términos de magnitud significativa hacia Chile, está fuertemente constituida por gente de Santa Cruz, de Beni también, de Trinidad, que de manera masiva están yendo a Chile, ¿no? Hacia el norte, pero también hacia el centro y sur de Chile. ¿Y de dónde están saliendo el grueso de esta población de Santa Cruz? De sus áreas periurbanas, ¿no? El Plan 3000 es un lugar de donde fuerte sale. Montero, Guarnes, ¿no? Todas las ciudades intermedias del área integrada de Santa Cruz son de donde se está moviendo muchísima gente. Ahora, estas movilidades, a diferencia de las que veíamos hace 20 o 30 años a la Argentina, digamos, son más fluidas. Es un ir y venir mucho más intenso, es un recorrer, un circular por el territorio de manera mucho más intensa. ¿Cuáles son las áreas particularizadas como expulsoras? Bueno, tenemos las tradicionales, las históricas, Potosí, por ejemplo, ¿no? Si uno analiza por municipios, Potosí desde hace más de 40, 50 años atrás, todos sus municipios pierden población. El grueso de sus municipios, incluido Cercado, tienen saldos migratorios negativos, es decir, se va más gente de la que llega, digamos, ¿no? ¿La Paz tiene igual un comportamiento así? La Paz yo creo que ha disminuido su comportamiento. La Paz era un lugar receptor, digamos, ¿no? Por ser sede de gobierno, etcétera, hay mucho contacto, mucha circulación de personas también con el interior. Pero el Alto, por ejemplo, que tenía unas dinámicas muy, muy intensas, sí las ha disminuido, pero no son negativas, ¿no? Es más, siguen siendo en términos comparativos con el resto del país muy altas, ¿no? Sí. ¿Quién le ha ganado al Alto en términos de recepción de movilidad poblacional interna? Según, bueno, el último censo, Cobija, ¿no? En Pando hay mucha migración de Occidente en los últimos años que ha tenido como destino. Claro, estamos hablando en términos porcentuales, ¿no? Ahora, un último tema que me parece importante, solo como una apreciación global. ¿Cuán perverso puede ser esto de estas decisiones, en algunos casos de organizaciones, matrices, organizaciones de lugares, todo, que coercionan a los propietarios de tierras, parcelas, a que regresen para el tema censal? Sí, eso genera, a ver, se lo puede leer como también ciertas lealtades de los migrantes campo-ciudad respecto a sus lugares de origen, ¿no? Es decir, en la medida que los recursos de coparticipación van a ir donde uno es censado, puede ser leído también como cierta lealtad de estos migrantes hacia sus lugares de origen. Pero ahí, por ejemplo, surge un poco el discurso
curso de las ciudades, ¿no? Que son las que empiezan a perder población y las que después, en términos de recursos económicos, recoge basura, electricidad, etcétera, se van a ver superados por una población que no fue censada, digamos, ¿no ve? Ahí hay un tema sin duda también muy particular, ¿no? Que tiene que ver también, por ejemplo, más de una vez en La Paz y en Santa Cruz ha salido este tema de que el hecho de que a La Paz vengan de otras provincias cada día a hacer servicios, por ejemplo, pagar una serie de cosas, etcétera, eso recarga en términos de funciones y económicos, de labores, de trabajo, al municipio al cual están viniendo, ¿no? Y el grueso de esa población no tributa ahí, no aporta ahí, ¿no? Entonces, habrá que ver también mecanismos que permitan paliar, equilibrar, diríamos, este tipo de diferencias, ¿no? Qué interesante. Alfonso, lo vamos a volver a invitar para ir desmenuzando, porque estamos abriendo una cajita de Pandora en la que muchas veces no reflexionamos, estamos viendo solo algunos temas cuantitativos, porque creo que cualitativamente hay una serie de dispositivos sumamente interesantes que habría que escudriñar, ¿no? Sin duda, y creo que estamos como sociedad, como momento, también en un despertar de esto. Aprovecho para hacer algo de propaganda. El 20 y 21 de julio en Cochabamba se realiza la 5ª cumbre de defensores del pueblo de Iberoamérica y se reúnen en Bolivia alrededor de 22 aglutina 22 defensorías del pueblo para hablar exclusivamente de la temática de migración, de movilidad, de todos estos conflictos que estamos viviendo en torno a la aceleración, podríamos decir, ¿no? A la intensificación de estas dinámicas de movilidad humana, ¿no? Luego de este evento, sin duda, también habrán algunas novedades o lineamientos que vayan a salir. Qué bueno, lo vamos a invitar entonces. Muchísimas gracias, Alfonso. No, muchísimas gracias. El profesor Alfonso Hinojosa, profesor universitario, y estas perspectivas que muchas veces no la vemos, no se las toca, el tema de las migraciones internas y externas.